Muy bien. Buenas tardes ya por los que están conectados a esta charla de Economía. El ciclo de charlas que estamos haciendo se llama Es tiempo de pensar el Chile que viene, aunque le hemos llamado el Chile que viene un poco, que es demasiado largo el título. Yo soy Oscar Landerreche, soy el director de Economía, el área de educación continua del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, donde impartimos diplomas y cursos en economía para el ámbito público, privado, académico, etcétera. Eh, Primero que nada quiero agradecer a todos los que se han conectado hasta el momento. En este momento yo veo que tenemos aproximadamente, sube rápido, vamos como en 263, 4 personas que se están conectando hasta el momento, seguramente van a ir llegando. Les quiero agradecer por darse el tiempo de conectarse y reflexionar con nosotros. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a un amigo de la casa. Tenemos a Germán González. Germán González es economista, tiene una maestría en economía de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Nadie es perfecto, Germán. ¿Ah? Eh, Actualmente es investigador de CAPES UC, que para los que no saben es un centro de investigación en economía y política pública, que tiene alguna tradición. Bueno, ha tenido varios ciclos de profesionales, algunos ha tenido su pasada por el sector privado, pero destacó mucho en sus dos pasos por el Ministerio de Hacienda. Fue coordinador macro, que es un cargo muy importante, muy emblemático del Ministerio de Hacienda. El coordinador macro es una persona que, bueno, tiene muchas funciones, pero una de las principales es llevar la relación con el Banco Central, donde a veces las aguas son quietas y otras veces son un poquito más turbulentas. Ahí nos podrá contar algo quizá Germán. Y también después fue jefe de asesores de todo el Ministerio de Hacienda. En la actualidad, Germán hace varias actividades académicas en la Católica, en Clapes, pero con nosotros en la Chile, él es el director del diploma en Economía para la Empresa, que impartimos en Economía, y también el director del diploma en Mercado de Capitales, que es parte de el sistema de diplomas de Economía para las Empresas que hacemos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Antes de pasarle la palabra a Germán, simplemente explicarles un poco de qué se tratan estos seminarios, después un poquito sobre las reglas de cómo vamos a funcionar y partimos al tiro. Eh, esta serie de seminarios, lo que estamos haciendo es abordar como unidad de educación continua del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, básicamente los cambios que están afectando, que iban a tener efectos importantes sobre la economía y la sociedad chilena. Em, como ustedes recordarán, muchos de ustedes recordarán, antes de los eventos de este año, de fines del año pasado, ya estábamos sintiendo como país una serie de efectos de grandes cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba el fenómeno del cambio climático, que ya se estaba convirtiendo en un tema central para nuestro país. Estaba el fenómeno de los efectos tecnológicos sobre el mercado laboral, ¿no es cierto? Ya habíamos tenido, ustedes recordarán, la huelga de Walmart, había una serie, ya estaba empezando a tener efectos los delivery, etcétera, que ahora están jugando un rol importante, Uber, ¿no es cierto? Había una serie de fenómenos que estaban empezando a afectar el mercado laboral y las mismas empresas. Muchos de esos fenómenos eran ya bastante traumáticos y difíciles de procesar en sí mismos, ¿no es cierto? Y frente a ello, había preguntas abiertas ya, y por supuesto que a eso se sumó el estallido social y todo lo que eso conlleva. eh, ¿No es cierto? A Germán lo agarró el estallido social en el Ministerio de Hacienda, y después vino la pandemia, y que como todos sabemos, la pandemia no es solamente el problema sanitario y médico de la pandemia, sino el efecto económico que tiene sobre nuestra economía y la economía global, y de eso nos va a hablar en extenso Germán. Ya, los problemas económicos ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? La enorme complejidad que genera el shock económico de la pandemia tiene que ver con la heterogeneidad de la economía, ¿no es cierto? Afecta de una manera a las empresas grandes, a las pequeñas, de una manera afecta a los trabajadores formales y a los informales, a los por cuenta propia, de diferentes maneras afecta a distintos sectores productivos, y más encima es un fenómeno global
Y como nosotros somos una economía muy abierta, ¿no es cierto? Obviamente también nos afecta no solamente lo que nos pasa a nosotros por tener que apagar la economía, estamos aquí en medio de cuarentena en Santiago, sino que estamos digamos, estamos con los efectos globales que también nos van a afectar por la vía de nuestro comercio internacional. ¿Ok? Eso antes de pasarle la palabra a Germán, voy a simplemente explicar un poquito las reglas. Lo que vamos a tener es primero una exposición de Germán de aproximadamente 35-40 minutos. Él va a exponer, él va a ser el presentador, y después de eso, yo te voy a tener aquí un reloj, Germán. Tú tienes fama de puntual, pero yo no creo nada. Yo no creo, he aprendido a desconfiar siempre de los expositores. Así que voy a llevarte aquí el reloj, te voy a avisar cuando por ahí, por interno, cuando estemos en, no sé, a 10 minutos o algo para que puedas planificar un final. Un final glorioso. Y después de eso lo que vamos a tener es unos 20 minutos para preguntas del público, y lo que les sugiero al público es lo siguiente: usemos para esto el chat de Webex, ¿ya? Entonces lo que les quiero pedir es que ustedes, a medida que va hablando Germán, ustedes pueden ir colocando sus preguntas y yo las voy a ir ordenando, porque a veces puede haber preguntas que se parecen, ¿no? Entonces las puedo ir ordenando mientras voy trabajando con las preguntas, y después yo las resumo, ¿no es cierto? Y las junto, y ahí damos un espacio para preguntas. Entonces usemos el chat. A mucha gente le gusta usar la famosa manito, esto de pedir la palabra en la lista de Webex, pero créanme que no funciona. Les habla alguien que da como 30 horas de clase a la semana vía Webex en la cena, así que no funciona porque uno no ve a todo el mundo cuando hay demasiada gente. Entonces mejor en el chat colocar la pregunta y ahí lo vamos a hacer. Alguien pregunta si solo pregunta al final. Sí, al final, pero las pueden hacer mientras tanto, ¿me entiendes? Las pueden ir haciendo las preguntas mientras tanto. Yo las voy ordenando mientras habla Germán, ¿ya? Eh, Simplemente por un tema de curiosidad mía, esto simplemente esto no tiene ninguna productividad ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Me interesa saber, digamos, de los 390 participantes que están conectados, a todos los cuales les agradecemos su paciencia y las ganas de estar acá. Vamos a asumir que hay un porcentaje en cuarentenado con nosotros, ¿no? Aquí estoy en mi casa, Germán está en la suya, ¿no es cierto?, en Santiago, pero me interesa que personas que no están en Santiago o que no están o que no están en Chile, ya alguien de Bolivia nos dijo que estaba conectado, ojalá puedan colocar en el chat de dónde están mirando, simplemente por curiosidad, ¿ya? Así, mire, Barcelona, a ver, qué más tenemos? Santiago, sí, Parral, mire, Rengo, Grenoble en Francia. Eres muy elegante, Germán. Te están viendo desde Grenoble, Francia. Digo, compórtate. Sí, Madrid, Nueva York, Rancagua, Chiloé, Talcahuano, California, San José, Alhué, Viña del Mar, Valdivia. Hay alguien desde el lago Rapel, a quien envidiamos. Buenos Aires, Guayaquil, Rinconada de los Andes. No, esto es increíble. Parece que ya no... Peralillo, Dalcahue, Wynn, Helsinki. Ahora, no hay manera realmente de demostrar que están ahí, ¿eh? O sea, porque también está quien podría inventar, ¿no? de dónde están mirando, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias. Dublín, mira, La Paz, muy bien. Desde Conce, Bogotá, mi segunda patria. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, y bueno, yo le voy a pasar los privilegios de presentadora a Germán para que pueda compartirnos su presentación y dar inicio al seminario. Ahí te lo estoy pasando, Germán. Bien. Bueno, ya, primero que todo, muy brevemente, dar las gracias a Oscar por la presentación y por la introducción, y principalmente a todos los asistentes a esta charla. Agradezco mucho la asistencia, creo que hay un número muy importante, espero no decepcionarlo, y creo que este puede ser un debate muy interesante. Acá ustedes saben que no hay opiniones únicas, yo quiero compartir mi visión respecto de el impacto económico que está teniendo esta pandemia sobre el mundo y sobre Chile,
y también mi opinión respecto de cómo han reaccionado las políticas públicas, principalmente en Chile, que es un debate muy importante que estamos teniendo hoy día en nuestro país. Hay gente que dice que es muy poco, hay gente que dice que es mucho. Quiero un poco poner los antecedentes desde mi punto de vista y compartirlos también con Oscar, y digamos que ustedes entiendan cómo estamos viendo esta situación que, insisto, no tiene una respuesta única, sino que más bien hay opiniones, estamos aprendiendo mucho sobre esta enfermedad, y por lo tanto todavía esto es un proceso en desarrollo que tiene muchos capítulos por ver. Lo primero, digamos, esta es la agenda. En la agenda de la presentación, yo creo que en el caso de nuestro país es imposible partir desde marzo, que es cuando parten las cuarentenas. Uno tiene que partir mucho antes, porque si queremos hablar específicamente de los costos económicos, sociales y políticos incluso que tiene esta pandemia, a nosotros nos toca particularmente porque venimos de un estallido social, como ustedes quieran llamarlo, desde el 18 de octubre, que tuvo fuertes efectos económicos, sociales y políticos en nuestro país. Y ese es el punto de partida. Cuando estábamos un poco remeciéndonos de este shock, es cuando nos toma la pandemia del coronavirus, y ahí voy a hablar un poco de cuáles han sido los efectos económicos que tenemos hasta ahora. Me voy a referir a cómo ha sido la respuesta de política, y voy a terminar con un par de láminas para discusión y temas que me parece que están pendientes. Acá quiero ser enfático también para alinear las expectativas respecto de que hay otra discusión que no la voy a tocar porque podría ser necesaria para otra presentación, que tiene que ver con los efectos más de largo plazo, de cómo vamos a salir después de esto. Acá estoy más centrado en la coyuntura, con algunas menciones en el corto plazo, pero claramente Oscar ha hablado públicamente de cómo vamos a vivir en una economía de pandemia. Es un debate más de mediano y largo plazo que probablemente vamos a tener que tener, es muy necesario, pero por ahora estamos viviendo un corto plazo muy, muy movido, y creo que ahí tenemos mucho que hacer todavía. Lo primero, el 18 de octubre, ¿cierto? La crisis social que tuvimos a fines del año pasado, lo que generó fue un fuerte daño económico. Las predicciones de crecimiento del año 2019 estábamos en septiembre, fíjense, ya terminando el año pasado, y el mercado pensaba que en ese año íbamos a crecer 2,5%, terminamos creciendo 1,1% en 2019. Eh, y las proyecciones para este año, que estaban en torno a 3%, en septiembre del año pasado se corrigieron a 1,2%. O sea, los eventos ocurridos a partir del 18 de octubre en Chile tuvieron un impacto muy significativo, que si uno le quiere poner números, son 3,3 puntos menos de crecimiento del PIB entre 2019 y 2020, que es más o menos 8.000 millones de dólares de costo. Entonces, primero, la pandemia nos golpea con una economía que se esperaba iba a crecer en torno a 1%, un crecimiento muy, muy bajo. Y sobre eso, ¿cierto?, empiezan a ocurrir estos efectos. Segundo, la política fiscal. Porque para responder a esta pandemia necesitamos responder por el lado de la política fiscal y la monetaria, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes, hace mucho tiempo, a fines del año pasado, el gobierno tuvo que implementar un paquete fiscal de 5.500 millones de dólares, o 2,1% del PIB, como respuesta a los eventos del 18 de octubre. Ese paquete tenía tres ejes. Uno, medidas de apoyo al empleo y a las familias. Aquí se empezó a elaborar el plan que más tarde daría origen a la Ley de Protección del Empleo, sobre la cual voy a comentar brevemente más adelante. También hubo un bono, el primer bono que se dio a las familias en ese momento. A mí me tocó, como decía Oscar, estar ahí en la elaboración de estas políticas. Luego se entregó capital de trabajo para las pymes, algo que hoy día se está complementando, ¿cierto? Hemos tenido que reforzar esas políticas. Acá se dio, por ejemplo, la primera capitalización a Banco Estado por 500 millones de dólares, después fue necesario hacer otra. Se capitalizó el FOGAP, el FOGAIN, que son los instrumentos de garantía que tiene Corfo y Banco Estado. Y se dieron los primeros alivios tributarios para las pymes y también para las personas. Entonces, fíjense cómo esto ya había partido en el aparato público hacia fines del año pasado. Y el tercer punto de ese eje, que hoy día no está presente, pero que probablemente va a tener que venir más adelante, hubo un reimpulso a la inversión pública,
Acá hubo que reconstruir el metro, si ustedes recuerdan, hubo un daño al metro de más de 300 millones de dólares en infraestructura que se tuvo que recuperar. Y también en este plan inicial se tomaron una serie se anunciaron una serie de medidas de inversión pública en distintos ámbitos, la construcción de un tren Santiago-Melipilla, inversión en infraestructura en agua potable, rural, una serie de cosas que, bueno, probablemente por la coyuntura no se van a poder ejecutar, pero que eran parte del anuncio de ese momento. ¿Cuál fue el resultado en términos fiscales del 18 de octubre? Todavía no llego al coronavirus. Bueno, primero el gobierno tuvo que cambiar sus metas fiscales. ¿Ok? Entonces, la meta original del gobierno era llevar el déficit fiscal estructural o ajustado por el ciclo económico a 1% del PIB del año 2022, y como consecuencia de este cambio, tanto en los ingresos fiscales provenientes del menor crecimiento económico como del mayor gasto fiscal que requirió la respuesta a la crisis del 18 de octubre, el gobierno tuvo que cambiar sus metas y postergar una vez más, porque venimos postergando hace mucho tiempo, la convergencia del balance estructural, y los números que hay hoy día vigentes son estos que están en gris. Lo que se proyecta es que en 2022 vamos a estar con un déficit estructural de 2% del PIB, que es exactamente el mismo que teníamos en el 2017, es decir, al final de cuentas, luego de 6 años, el avance en materia de balance estructural sería nulo. Lo otro que pasó es que las proyecciones de deuda pública también se corrigieron al alza. Si antes del 18 de octubre pensábamos que la convergencia iba a ser hacia niveles de 29% del PIB, y era uno de los objetivos del gobierno estabilizar la deuda pública, digamos, como consecuencia de la respuesta de la política pública al 18 de octubre, las proyecciones de deuda se corrigieron a 38% del PIB, y ya les voy a comentar que hay una corrección adicional sobre esto. Entonces, en síntesis de esta primera parte, el 18 de octubre tuvo efectos macro muy relevantes en Chile, tanto sobre el crecimiento económico como sobre las finanzas públicas, y es acá donde nos golpea el coronavirus, que ustedes saben que parte a fines del año pasado en China, pero que empieza a llegar en los primeros meses de este año a nuestro país. Primero, simplemente decir que este es un shock de naturaleza y de magnitud sin precedentes. Es un shock de naturaleza sanitaria, lo que hace es que todos los economistas seamos ignorantes respecto de varias de las dimensiones de este shock. No es un shock tradicional, financiero, no es una crisis habitual, tiene un origen sanitario, y por lo tanto eso nos hace un poco más desafiante el análisis, pero inmediatamente después del shock sanitario, que es la enfermedad, ¿cierto? El contagio, las muertes por la enfermedad, viene el shock económico. Y ahí es donde nosotros podemos decir algo con algo de mayor propiedad, y un shock económico particularmente fuerte porque tiene dos componentes: afecta la oferta y afecta la demanda, lo cual lo que hace en la práctica es que acentúa o amplifica los efectos negativos sobre la actividad económica de este shock. Digamos, quiero decir que el shock de oferta se refiere a la restricción de producción, ¿cierto? Las limitaciones, las cuarentenas impiden que se produzcan una serie de bienes y servicios en el mundo, y el shock de demanda es conocido, ¿cierto? La gente compra menos, se compran menos autos, la gente no viaja, no hay turismo, hay un shock genuino a la demanda, pero también a la oferta, porque hay restricciones a la posibilidad de construir, a la posibilidad de que las empresas mineras puedan operar a plena capacidad. Y ambos shocks, lo que pasa es que se refuerzan y terminan afectando negativamente y de forma muy significativa a la actividad económica. Y lo otro es que esto está teniendo ya efectos colaterales muy significativos, financieros, y también desde el punto de vista social, que es algo que estamos viendo y que es muy doloroso, el hecho de que haya gente que pierde su empleo, gente que no tiene que comer, gente que, digamos, necesita salir a trabajar para tener ingresos diarios y no puede hacerlo como consecuencia de esto. Y por lo tanto, esto no es solo un choque económico, sino que también es un shock social muy, muy relevante. ¿Cómo analizar este shock? Siguiendo con esto, bueno, nosotros sabemos que, digamos, o lo que hemos ido aprendiendo, más bien no es que seamos expertos en esto, que la forma de reducir la transmisión, este es un gráfico de McKinsey,
es restringiendo la movilidad de las personas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre acá es que en la medida que en general, digamos, en la medida que los países ponen medidas más restrictivas de desplazamiento, mayor es la contención de la transmisión de la enfermedad. Hay algunas excepciones, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, por mencionar algunas, Corea del Sur, que tuvo una estrategia distinta, que fue testear y luego rastrear, ¿cierto?, los casos y en la medida que fuera necesario tomar medidas de confinamiento. Tienen el caso de Lombardía en Italia, por ejemplo, que a pesar de que puso restricciones muy duras, llegó tarde y por lo tanto le costó mucho reducir la tasa de transmisión, pero en general esta relación es positiva, es decir, poniendo restricciones más estrictas a la movilidad de las personas, mayor es la posibilidad de restringir la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Y sabemos que esto tiene costo económico, mientras más restrictivos seamos, mayores son los costos económicos. De hecho, este gráfico muestra la relación inversa que hay entre el crecimiento del PIB del primer trimestre en una serie de países y la restricción a la movilidad económica. Y lo que vemos acá es que los países que pusieron las medidas más severas de restricción económica son los que enfrentaron la mayor caída del producto durante el primer trimestre. Todavía está por verse en la mayoría de los países, excepto China, en la mayoría del mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, los peores efectos de la crisis los vamos a ver durante el segundo trimestre. Pero acá ya se ve un poco esa relación, es decir, si queremos detener la enfermedad, la solución que estamos encontrando en la mayoría de los casos es que tenemos que restringir la movilidad, pero a su vez eso tiene como consecuencia una fuerte caída del producto, aumentos del desempleo y efectos sociales que estamos viendo también. Acá un poco, un par de indicadores que parecen, digamos, mucho ruido, pero fíjense si ustedes lo miran en detalle. El gráfico de la izquierda muestra estos indicadores de movilidad de Apple, que también Google hace algo similar. Muestra cómo la actividad económica en un grupo seleccionado de países desarrollados se fue a niveles de entre 20 y 40% como consecuencia de las medidas de confinamiento. El mundo desarrollado está volviendo paulatinamente a niveles de actividad normal, principalmente, si ustedes se fijan, Estados Unidos y Alemania son los que han vuelto relativamente más rápido, Italia, el Reino Unido van más lento en esta recuperación, y lo que uno ve es que América Latina está teniendo un comportamiento similar, si ustedes se quieren, un ajuste muy abrupto en la movilidad de las personas como consecuencia de las restricciones, pero acá todavía estamos en una etapa anterior, digamos, y la normalización de la actividad va a ocurrir más adelante, pero esto refleja un poco cómo todo el mundo se ha visto paralizado como consecuencia de esta enfermedad. ¿Cuál es la estrategia óptima? Bueno, la verdad es que no es muy fácil. Sabemos que las cuarentenas tienen costos económicos. Sabemos que cada vez que paramos en los países, que paramos en las ciudades, eso genera un costo económico muy severo y es el costo que tenemos que pagar por proteger la salud y la vida de las personas. Ahora, acá tenemos un problema básicamente un problema de información. Si nosotros supiéramos exactamente quiénes son las personas enfermas y las pudiéramos cuarentenar, ¿cierto? De esa forma evitaríamos el contagio. Sin embargo, eso es algo que no sabemos, lamentablemente, y tampoco tenemos la capacidad de testear a toda la gente, ¿de acuerdo? Digamos, hay experimentos en que esto ha funcionado bastante bien. El caso de Corea de test y trazabilidad funcionó muy bien, pero en Chile estamos haciendo 15.000 test diarios, es muy difícil testear a toda la población, la recomendación es testear la mayor cantidad posible, pero como nos demoramos, ¿cierto? No tenemos los recursos para hacerlo, entonces la alternativa que tenemos, como no podemos identificar exactamente a quienes están enfermos, no los podemos cuarentenar, no tenemos esa capacidad, entonces recurrimos como segunda alternativa a las cuarentenas, y esas cuarentenas son costosas. Sabemos además que hay un trade-off entre intensidad y duración de la cuarentena, es decir, mientras más intensa podemos hacer más cortas las cuarentenas, si las hacemos más suaves tenemos que hacerlas por más tiempo. Chile partió con una estrategia de hacer cuarentenas parciales por más tiempo. Hoy día creo que una pregunta válida es si era mejor
asumir el costo y cuarentenar, por ejemplo, el sector oriente completamente al principio, de forma muy drástica por un tiempo mayor. Bueno, son cosas que son difíciles de haber sabido en su momento, pero que vamos aprendiendo con el tiempo. Y lo otro que hemos aprendido es que el costo no es igual para todos, y creo que eso es algo bien importante desde el punto de vista social. Hay personas, digamos, grupos de la población que son más vulnerables a la enfermedad y que por lo tanto tenemos que proteger, y hay personas que están en una situación socioeconómica más en desventaja, algunos que no tienen la posibilidad de teletrabajar y que por lo tanto no tienen ingresos y por lo tanto no es lo mismo. Nosotros con las cuarentenas lo que hacemos es que a todos por igual los obligamos a quedarse en su casa. Sin embargo, sabemos que los costos que se están asumiendo son distintos dependiendo de la edad, de la situación socioeconómica y de las posibilidades de teletrabajar de la gente. Por lo tanto, digamos, si bien, como digo, algunos plantean que lo óptimo sería hacer una especie de censo en un día o en 2 días, testear a toda la gente si se tuvieran los recursos. Eso es muy caro de hacer, por cierto. Sabríamos quiénes son todos los enfermos y los cuarentenamos, pero sin embargo estamos en un mundo de un second best en que tenemos que optar por alternativas a esa opción. Mientras tanto, lo que tenemos es que el mundo está en recesión, está en una recesión muy severa. Este gráfico muestra las proyecciones del Fondo Monetario Internacional a abril. Los países en rojo son todos aquellos que van a tener una caída del producto mayor a 3% este año. Lamentablemente lo que ha pasado desde mediados de abril hasta ahora es que todo este pronóstico ha ido yendo hacia peor, es decir, las caídas del producto se espera que sean mayores a las que se pronosticaron a mediados de abril por parte del Fondo Monetario Internacional. Y como se fijan, es una recesión mundial, está afectando a todo el mundo. Son muy pocos los países que van a crecer. China va a crecer del orden de 1%, pero la mayoría de los países este año están en recesión con caídas muy significativas en el producto. Lo otro también que estamos viendo es que, en parte como consecuencia de esto, es que vamos a tener un freno al comercio mundial muy significativo, y esto, digamos, la caída del PIB mundial junto con la caída del comercio afecta principalmente a países como Chile, que somos un país pequeño, abierto, exportador de materias primas, entonces que dependemos del comercio mundial. Entonces, lo que dice la Organización Mundial del Comercio es que en un escenario pesimista, este año podríamos tener una caída del comercio de hasta 32%, y eso es algo que lo único que hace es que acentúa el shock negativo sobre países que dependen del comercio internacional. Lo otro que ha pasado es que el cambio, y creo que esto es relevante desde el punto de vista de las políticas públicas, el cambio en las proyecciones de crecimiento ha sido dramático en un muy corto periodo de tiempo. O sea, estamos hablando de 3 meses, estas son proyecciones de Consensus Forecast de mayo, y traje 4 ejemplos de países que han hecho, digamos, que están enfrentados a este shock. Y si ustedes se fijan, o sea, en marzo se esperaba que todos estos países crecieran, no mucho, ¿cierto? Un crecimiento de país desarrollado. Y fíjense cómo las predicciones de crecimiento cayeron dramáticamente en 3 meses. ¿Por qué esto es importante? En Chile ha pasado algo parecido, ¿cierto? Ustedes recuerdan que les mostraba al principio que esperábamos que Chile creciera en torno a 1%, y hoy día se espera una caída del PIB en torno a 4%. Entonces, una caída muy drástica en muy poco tiempo. Cuando uno está haciendo políticas públicas y empieza a hacer una política pública pensando que la economía va a crecer 0 o 1%, es muy distinto a hacer una política pública cuando sabe que la economía va a caer 4% o que va a caer 8%, como va a ser el caso de la eurozona o el Reino Unido. La magnitud de la respuesta es muy distinta, pero los tiempos también no son triviales, ¿cierto? Desde que se empieza a planear la política pública hasta que ésta resulta en un pago, por ejemplo, a la familia o un crédito a la empresa, toma tiempo, esto no es automático, y la burocracia, el Congreso en algunos casos, o la misma burocracia pública hace que sea difícil reaccionar, especialmente cuando tenemos shocks que tienen esta velocidad de impacto como el que estamos viendo hoy día. Y por lo tanto, esto genera un desafío adicional desde el punto de vista de las políticas públicas, cómo reaccionar a estos shocks que son tan fuertes. Bueno, Chile ha estado
habitualmente muy vinculados, con la excepción de los años 90, nuestro país ha crecido muy en línea con el crecimiento mundial. Décimas más, décimas menos, cuando el mundo crece, Chile crece, en parte por lo que conversábamos hace un rato, de que somos dependientes del comercio exterior. Y este año el Fondo Monetario en abril proyectó que el mundo iba a caer 3% y que Chile iba a caer 4,5%. Como les decía, lo que ha ido pasando en el tiempo es que esas proyecciones se han ido ajustando. Acá les muestro lo que proyecta JP Morgan para este año. Y si uno lo pone en contexto, la verdad es que si es que el PIB en Chile llega a caer en torno a 4%, sería un escenario, dado el contexto internacional, relativamente favorable. Es decir, si llegamos a caer en torno a 4%, digamos, va a ser una medida o puede ser usado como un indicador de que la respuesta de las políticas públicas, la política fiscal, la política monetaria, permitieron, al igual que ocurrió en el 2008 o 2009, en la crisis financiera, que Chile tuviera una caída relativamente menor que el resto del mundo. Por cierto, esto es algo que está por verse, es algo que está evolucionando, pero con la información que tenemos hoy día, si el PIB de Chile cae, como digo, en torno a 4%, sería algo, digamos, relativamente favorable si uno lo compara con lo que está pasando en todo el mundo. Bueno, otra cosa, digamos, que nos permite aterrizar la realidad del crecimiento económico al mercado, a las personas, digamos, y el mercado laboral, porque esto es, digamos, cómo impacta directamente a las personas en el día a día. Y lo otro que estamos viendo es que el mercado laboral, esto en Estados Unidos, ha tenido un ajuste dramático en el último tiempo. Si en la crisis financiera en 2008-2009 se perdieron 2 millones de empleos en 2 años, lo que vimos ahora es que se perdieron 20,5 millones de empleos en un mes. Esto es absolutamente fuera, digamos, de toda norma histórica. Tenemos un impacto muy significativo. Entonces, acá ya estamos hablando de personas, ¿cierto? No el crecimiento económico, una variable que a veces suena muy lejana. Acá hay 20,5 millones de personas que en un mes quedaron sin trabajo en Estados Unidos. Eh, el desempleo en Estados Unidos se espera, está en 14,7%, pero se espera que suba a 20 o 25% de la fuerza de trabajo, un nivel que no se veía desde la Gran Depresión. Y en esta lámina muestro simplemente, sin ninguna pretensión, muestro en un mismo gráfico la tasa de desempleo en Estados Unidos, que como les digo, va a seguir subiendo en el escenario más probable, y la tasa de desempleo en Chile, suavizada con un promedio de 12 meses. ¿Y qué es lo que uno observa? Lo que uno observa es que, bueno, primero, el desempleo en Chile en promedio es más alto que el desempleo en Estados Unidos, en torno a 2 puntos por sobre eso. Segundo, que bueno, hay muy pocos eventos en que Chile ha tenido un desempleo menor que en Estados Unidos. Y cada vez que nos afectan shocks globales como la crisis financiera, el desempleo sube en Estados Unidos, sube en Chile, y acá, digamos, un poco como consecuencia de la rigidez del mercado laboral, el desempleo tiende a bajar menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar acá? Lo que cabe esperar es que probablemente nosotros tengamos un aumento muy significativo del desempleo, eh, quizás no a los niveles de 20-25% de Estados Unidos, pero lo otro que es muy preocupante también, pensando en el mediano plazo, es que también es posible que el desempleo, una vez que suba, se quede alto en Chile o tome tiempo en volver a los niveles precrisis. Y eso, en el fondo, tiene un costo social que puede ser muy relevante. Hoy día, según estimaciones de una encuesta que hizo hace pocos días la Universidad Católica, el desempleo está cerca del 9%. Pero también sabemos, de acuerdo a datos del Ministerio del Trabajo, que hay 500.000 personas que están acogidas en la Ley de Protección del Empleo, y esos son 5 puntos potenciales de más desempleo. No necesariamente todas esas personas van a perder su desocupación, pero algún porcentaje de ellas lo podría hacer. Y además tenemos un grupo de personas que están saliendo de la fuerza de trabajo como consecuencia de la pandemia, porque saben que no pueden salir a buscar trabajo en este escenario, digamos, están imposibilitadas de salir a buscar trabajo, entonces están fuera de la fuerza de trabajo y una vez que entren van a ser calificadas como desempleadas. Entonces es muy probable que tengamos en los próximos meses un aumento significativo del desempleo y también es probable que ese desempleo tome mucho tiempo en retroceder.
Otra cosa que estaba pasando en los últimos días es que crecientemente se está generando una percepción que es muy negativa, que es que el- la crisis va a tomar más tiempo de lo que pensábamos. El cuadro que ustedes tienen acá muestra una encuesta a los gerentes de finanzas de compañías norteamericanas que en marzo pensaban que en menos de un mes, el 70% pensaba que en menos de un mes iban a poder estar de vuelta completamente en sus actividades normales una vez que terminara la enfermedad. Y esta encuesta a lo largo del tiempo lo que ha ido pasando es que cada vez un mayor porcentaje, digamos ese 60 o 70% de gerentes de finanzas lo que piensa es que esto va a tomar, si la enfermedad se acaba hoy día, ellos se van a demorar entre 3 y 6 meses en volver a poner en marcha su negocio. Entonces, eh, no solo, digamos, y eso tiene que ver un poco con la magnitud del shock que estamos viendo. Si uno lo ve en términos de la forma de la recuperación, nosotros, digamos, todos pensábamos al principio que esto iba a ser, mirando un poco la experiencia de China, que fue el primer experimento que tuvimos, después de 2 meses, la enfermedad nos golpea, 2 meses, luego volvemos rápidamente a la actividad económica, es decir, pensábamos que esto iba a tener una forma de V. También decíamos, mire, la mayoría de los economistas decíamos, si queremos atenuar los impactos económicos y sociales de esta crisis, tenemos que evitar que haya quiebras de empresas, que aumente el desempleo, y que haya efectos financieros, digamos, para que no haya una cadena de impactos que se prolonga en el tiempo, pero lamentablemente esto ha empezado a ocurrir y por lo tanto hoy día lo que se ve como más probable es que la recuperación tenga esa otra forma, que sea mucho más gradual y que no tenga forma de V. Y esto ha sido ratificado en los últimos días por el Fondo Monetario Internacional. Ayer, si no me equivoco, eh, el fondo dijo que es muy poco probable, digamos, que tengamos una recuperación el próximo año. Anunció que va a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento del 2020 y anticipó que la recuperación va a tomar más tiempo de lo que pensábamos. Es decir, esto es algo que hemos ido aprendiendo sobre el tiempo. Y a mí me parece muy importante, dado digamos, el título de esta presentación, es que las políticas públicas se tienen que adaptar a este cambio en el escenario. Es decir, muchas de las respuestas que vimos en marzo, abril a esta crisis, quizá hoy día no es suficiente dado el tamaño del shock y dada la respuesta que van a tener los distintos países al choque económico. A eso sumamos las tensiones políticas y comerciales que están ocurriendo en el mundo. El viernes pasado vimos cómo Donald Trump anunció una serie de restricciones a Huawei en la fabricación de semiconductores. Después el lunes China responde con una serie de contra propuestas para las empresas americanas, Apple, Boeing, etcétera. Acá puede haber algo de distracción porque el manejo de la enfermedad no está siendo muy bueno en Estados Unidos, entonces este año también hay elecciones en Estados Unidos, elecciones que dependen, según la historia, de manera muy significativa de la evolución de la economía y por lo tanto Trump está en serio riesgo de perder las elecciones este año y ahí entonces lo que se hace es que se distrae la atención hacia la política, hacia el comercio, ¿cierto? Y eso genera efectos aún más significativos. Y hoy día, entonces acá también hay una encuesta del World Economic Forum que muestra que una de las mayores preocupaciones de los ejecutivos en el mundo es que esta recesión se prolongue, que haya quiebras de empresas, y eso entonces nos lleva a un escenario mucho más negativo del que teníamos hace algunos meses. Déjenme, eh, para ir cerrando la presentación, quiero referirme un poco a la respuesta de la política pública y a los temas pendientes que veo en esta crisis. Bueno, la política monetaria en Chile afortunadamente no tiene mucha discusión. La mayoría de los economistas pensamos que se ha respondido bien. El Banco Central bajó las tasas de interés a un mínimo técnico, pero no solo eso, sino que además dijo que las tasas se van a mantener bajas por un periodo prolongado. Eso es necesario para no solo afectar las tasas de corto plazo, sino que también la estructura de tasas hacia adelante. Y en la última reunión de política monetaria dijo que había posibilidad de intensificar el impulso con instrumentos no convencionales. A eso se ha sumado una provisión masiva de liquidez del orden de 17 puntos del PIB, que tiene una serie de formas que están ahí. No voy a entrar en mucho detalle, pero
pero operaciones repo, recompra de deuda de sus propios papeles, venta de divisas, compra de bonos bancarios, facilidades de crédito, etcétera. Y hace pocos días se sumó una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 24.000 millones de dólares que genera mayor respaldo para responder a potenciales eventos de crisis de liquidez. Y por lo tanto, hemos tenido una respuesta oportuna y masiva de parte del Banco Central que ha sido muy poco debatible probablemente por el carácter técnico de esta institución y autónomo, ¿cierto? Y cosa que no pasa con la respuesta de política fiscal, donde sí hay mucho debate, hay mucha opinión, y yo les quiero dar mi punto de vista respecto de esto. Les decía al principio que antes del 18 de octubre el gobierno respondió con un paquete de 5.500 millones de dólares, ahora se anuncia medidas por 17.000 millones de dólares que tienen una serie de componentes. Primero, creo yo en la línea correcta, se ponen los recursos disponibles para gastos médicos, aquí se aplica el 2% constitucional, que son 1.400 millones de dólares disponibles para gastar en la enfermedad. Se hace un plan de protección de ingresos, donde está el ingreso familiar de emergencia, dentro de las medidas. Se le inyectan o se anuncia la inyección de recursos al Fondo Solidario de Seguro de Cesantía. Se capitaliza el FOGAPE, que es un fondo de garantía para créditos. Se anuncia una capitalización por hasta 3.000 millones de dólares. Se hace una segunda capitalización al Banco Estado por 500 millones de dólares. Se anuncia una serie de medidas de alivio tributario para empresas y trabajadores independientes. Se entregó otro bono a la familia, el bono COVID. Se anuncian 100 millones de dólares para un fondo municipal y en los últimos días se anuncia también un fondo de garantía para instituciones no bancarias. Entonces, si ustedes se fijan, la respuesta del gobierno ha sido bien diversa, si ustedes lo quieren ver. Entonces, atacó a la salud, digamos, los problemas de salud, le entregó recursos a la salud, que es lo que se recomienda en este tipo de casos. Ingresos para la familia, alivio para las empresas, fortalecimiento del seguro de cesantía, entregas de subsidios directos, etcétera. La gama de medidas es de amplia variedad. ¿Cómo se compara esto con el resto del mundo? Bueno, este es un gráfico que hace el Ministerio de Hacienda de abril, por cierto que esto es dinámico. Yo diría que mirando este gráfico estamos en la mitad de la respuesta que uno puede encontrar en todo el mundo. No es la respuesta más grande, ni una de las más grandes, ni tampoco de las más chicas. El tamaño de la respuesta es del orden de 7 puntos del PIB, que está por ahí por el promedio de la respuesta mundial. Entonces, quiero decir que objetivamente, con cifras del propio Ministerio de Hacienda, tenemos una respuesta que en magnitud está en torno al promedio de la respuesta en el mundo. Ahora, en parte como consecuencia de esta respuesta y también como consecuencia de la respuesta a los eventos del 18 de octubre, este año vamos a tener un déficit fiscal que hay que financiar, por cierto, de 8 puntos del PIB, el déficit fiscal más grande de la década de 1970, y la deuda pública va a tener un aumento significativo este año. Las proyecciones de Hacienda son que la deuda va a llegar a 40% del PIB. En mi opinión, los riesgos alcistas sobre esta proyección son bien significativos. Entonces vamos a seguir teniendo incremento de la deuda sobre niveles que por cierto siguen siendo bajos, pero yo recuerdo que hemos tenido, no sé, los últimos 10 o 15 años diciendo que los niveles de deuda en Chile son bajos. Siempre ha sido cierto, digamos, pero siempre la deuda ha ido creciendo en el tiempo. Y eso es algo que hay que poner atención, especialmente por unos argumentos que voy a dar a continuación. Hacienda acaba de hacer una emisión de deuda en los mercados internacionales y si uno quiere mirar el vaso medio lleno, hubo una alta demanda por esa deuda. O sea, el bono en dólares se demandó 5,7 veces y el bono en euros se demandó 7 veces. O sea, hay todavía espacio hay interés de los inversionistas por la deuda pública chilena, y eso es algo positivo, y hay que ser objetivo y reconocer. Ahora, fíjense que los spreads de la deuda fueron 180 puntos base en el caso del bono en dólares y 150 puntos base en el bono en euros. Y este cuadro que está acá muestra cómo
si uno mira el spread de la deuda del bono a 5 años, que teníamos en septiembre del año pasado, era 30 puntos base. Y en esta muestra de 20 países, éramos el país emergente con menor spread. Hoy día, ese spread ha subido a 100 puntos base, que no es algo dramático, ¿cierto? No hay que dramatizar, pero pasamos al 7º lugar dentro de esta misma muestra de países. Es decir, todos los países estamos pagando, los países emergentes estamos pagando un premio por riesgo mayor, pero Chile en términos relativos ha deteriorado su posición financiera internacional. Sigue habiendo mucha demanda, pero es más caro endeudarse. Eso es un hecho objetivo. Segunda consideración que me parece importante señalar es que el PIB de tendencia, el PIB de largo plazo de nuestra economía se ha ido corrigiendo a la baja y es probable que esto continúe hacia adelante. Es decir, ¿y por qué es importante esto? Porque no solo tenemos que pensar en la situación de corto plazo, sino que también en el mediano y largo plazo, que esto es lo que nos va a permitir pagar la deuda en el futuro. Y si el crecimiento de largo plazo se corrige a la baja, entonces, bueno, se va a hacer más difícil pagar esa deuda. También el gobierno nos ha dicho que tiene algo que se llama holguras negativas, es decir, que para cumplir con sus objetivos fiscales en los próximos años va a tener que hacer un ajuste fiscal en 2021 de 1.400 millones de dólares para cumplir con su meta. Entonces, la pregunta es si la respuesta de la política fiscal puede ser mayor. Yo creo que hay que poner varios puntos sobre la mesa. Esto no es sí o no, no es taxativo, no es blanco y negro, ¿cierto? Entonces, algunos analistas muchas veces dicen que tienen la certeza de que si hay más espacio, otros dicen que no. Yo creo que hay que poner estas cosas en la balanza. Uno tiende a entender el rol del ministro de Hacienda, que tiene que cuidar los recursos públicos, y también tiene la oposición que siempre, del lado que sea, digamos, quiere que la respuesta sea mayor, y dentro de eso quiero poner algunos argumentos. Primero, el costo de la deuda ha subido y posiblemente seguirá subiendo. Tenemos un riesgo de downgrade de nuestra deuda pública que es no menor. Hace pocos días Standard & Poor's nos puso un outlook negativo la deuda. Fitch también lo había hecho antes, y por lo tanto, si esto ocurre, el costo de la deuda va a ser aún mayor. Tenemos algunas negativas, según ha dicho el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y el PIB tendencial se ha ido corrigiendo a la baja, por lo tanto, es muy probable que el gobierno tenga que hacer un nuevo ajuste de las metas fiscales. Veíamos al principio que ya se había hecho un ajuste en las metas, y por lo tanto vamos a tener que volver a postergar esa convergencia, esa anhelada convergencia del balance estructural nuevamente. Segundo, el próximo año tenemos un año de elecciones y probablemente vamos a necesitar un presupuesto que permita reactivar la economía, y por lo tanto eso va a generar mayor presión sobre el gasto público. Es decir, eso es algo que probablemente venga. Hay que tener en cuenta la dimensión intertemporal de la política fiscal. Es decir, quiero decir con esto que no podemos pensar que esto es lo último que va a ocurrir. Tenemos que pensar en el futuro, digamos. Hay una restricción presupuestaria que es intertemporal. No podemos tenemos que pensar en el futuro. Eso es lo que quiero decir, que no podemos pensar que esto se acaba hoy día, sino que tenemos que dejar recursos para el futuro. Hay una gran incertidumbre, no sabemos cuándo será la próxima crisis. Cuando estábamos en octubre no teníamos idea que iba a venir esto del coronavirus en marzo, y ahora primero no sabemos cómo va a evolucionar esta enfermedad, ni sabemos mucho menos cuándo va a ser la próxima. Y tenemos que tener en cuenta que la gran capacidad de respuesta que estamos teniendo hoy día, la posibilidad de que todavía tengamos espacio para endeudarnos, que tengamos 30.000 millones de dólares en los fondos soberanos, es gracias a la responsabilidad fiscal de los últimos 20 años, y por lo tanto, en mi opinión, creo que eso es algo que hay que conservar. Sin perjuicio de que la respuesta de política fiscal tiene que ser relevante y que el gobierno tiene que poner a disposición de la salud y de la vida de las personas todos los recursos que sean necesarios, no hay que perder de vista estos argumentos. Y una vez que salgamos de esta enfermedad, hay que poner lo antes posible sobre la mesa la discusión sobre el crecimiento, sobre cómo recuperamos el crecimiento de largo plazo, que es la única forma sostenible de financiar políticas sociales. Y ahora sí, yo sé que estoy en el borde del tiempo, 2 láminas para ir cerrando. Primero, gracias. En la macro se nos vienen 2 años complicados. Vamos a tener elecciones presidenciales, tenemos la incertidumbre asociada al cambio constitucional. A mí me parece legítima discusión, pero siendo también objetivo, creo que eso introduce ruido en la visión de los inversionistas en el mediano y largo plazo.
Tenemos riesgos de rebrotes de violencia que pueden aparecer. A esto naturalmente se suma la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia, donde somos muy ignorantes respecto a lo que puede ocurrir. Y sabemos que sus efectos tendrán más persistencia de lo que pensábamos originalmente, ¿cierto? Eso es algo que ya estamos dimensionando. Por lo tanto, la recuperación posiblemente no tendrá la forma de V que pensábamos al principio. Quiero, esta es mi última lámina, cerrar con alguna discusión de corto plazo respecto de, por eso se llama temas pendientes. Yo creo que la ley de protección del empleo digamos, y su vinculación con el reparto de dividendos es una ley que partió muy bien, que fue muy útil, digamos, que está siendo muy útil para detener el aumento del desempleo, que la moción parlamentaria que impidió el reparto total de dividendos a la sociedad anónima se pasó un poco se pasó, digamos, varios metros más allá de lo que era necesario. Probablemente se va a tener que llegar a una situación intermedia y aquí quizás sea necesario otro veto presidencial para poder compatibilizar esta ley con cierto nivel de reparto de dividendos de manera de no generar lo que no queremos que genere. Queremos que esta ley sea efectivamente protectora del empleo y si se genera un desincentivo muy grande a las empresas utilizarlo, no va a cumplir el objetivo final. Por lo tanto, no era óptimo la primera forma, no era óptima la forma que hay ahora y por lo tanto quizás tengamos que llegar a un veto también. En el tema de trabajadores independientes, el gobierno ha dicho que hay 1.200.000 personas que están acá. Hay un proyecto de ley en el Congreso que tiene una intención muy loable, si ustedes quieren, de generar una institucionalidad para los trabajadores independientes, pero aquí me parece que vamos a tener que tener una respuesta de emergencia más oportuna y quizás dejar la discusión de generar una institucionalidad para más adelante, porque estamos en una situación de emergencia y hay que responder rápido, y aquí, por lo tanto, aquí en el fondo puede haber un cambio en el foco de este proyecto. Respecto del funcionamiento del FOGAPE, los bancos y la discusión que hay acá, en mi opinión, yo creo que no podemos pedir a nadie lo imposible. Probablemente se generaron expectativas muy amplias respecto de lo que se podía hacer en relación con esto. Creo que la discusión entre gobierno y oposición no lleva a ningún lado. Respecto a esta medida, creo que, en mi opinión, el Banco Estado tiene que cumplir un rol mucho mayor. A los bancos comerciales privados no podemos exigirles lo imposible, como digo, pero al Banco Estado sí podemos, o el gobierno puede exigirle un poco más, y creo que por ahí va a tener que venir la salida al crédito de las empresas bancarizadas que tienen necesidad de caja de financiamiento hoy día. Banco Estado creo que es la solución, mucho más énfasis, los recursos hacia allá, porque ahí sí podemos hacer política pública que no podemos hacer con la banca privada por razones obvias. Y creo que está pendiente la solución para las grandes empresas, que creo que es un tema mayor y que ha demorado mucho tiempo en salir. Hay varias alternativas acá. Las empresas necesitan tener garantía del Estado porque no están teniendo financiamiento. Necesitan tener acceso, puede ser de nuevo vía Banco Estado. Hay otras soluciones privadas que han salido. Arturo Cifuentes de Clapes tiene una propuesta un poco más sofisticada. Pero lo que sea, creo yo que acá tenemos el 14% del empleo, tenemos empresas que sistémicamente son muy relevantes y que no pueden seguir esperando por la respuesta de las políticas públicas. Muchas gracias. Hasta ahí mi presentación. Perfecto, muchas gracias, Germán. Muy completa la presentación. Además, estuviste muy bien dentro del tiempo. Tenemos una de nuestras organizadoras muy nerviosa ahí, pero en fin, está muy bien. Bueno, a todos los participantes quiero decirles que en este momento tenemos más de 500 participantes en este seminario. Tuvimos un pic de 511. Como vimos, tenemos gente de todas partes del mundo y de todas partes del país conectadas. Quiero agradecerles. La mayoría, también hay personas de otros países, pero la mayoría son chilenos, por lo que uno intuye, y al igual que ocurre con todos los chilenos en cualquier seminario y sale de clase, y tú, Germán, lo tendrás que haber vivido, siempre al principio hay como una timidez así, y después se sueltan ¿cómo se llama? Se nos sueltan las trenzas, ¿no es cierto? Se nos sueltan las trenzas, y entonces hay una cantidad enorme de preguntas y comentarios, y yo trataba de anotar el máximo posible. Voy a tratar de hacer una selección. Les quiero pedir disculpas a las personas que, habiendo hecho comentarios o lo demás, no las mencione ahora. Igual las vamos a revisar. Hay algunos comentarios que están hechos directamente a mí,
y me piden rebatirte, Germán, ¿no es cierto? Y Está entonces bien, está lo bien. que yo voy a hacer es que por interna después les voy a decir qué es lo que yo pienso y siempre voy a tratar muy bien a Germán porque es un niño muy bueno, ¿ah? Y pensamos muy parecido en muchas cosas, tenemos algunos desacuerdos de política, está bien. Pero voy a tratar de centrarme más bien en las cosas que te interpelan a ti para ver tu visión, para profundizar sobre tu visión, ¿te parece? Entonces, una primera línea de preguntas, cuando tú comenzaste con la parte de la prepandemia, hubo harto interés de personas que decían preguntaban, aquí tengo preguntas anotadas de Salomé Silva, Ana María Correa, José Lillo, David Valdés, de que había factores previos al estallido social que ya estaban indicando que la economía no andaba tanto bien. Hay una persona que se refiere a la quiebra de empresas nacionales, el caso Llanza era muy hay otras más, digamos, Llanza fue tuvo mucha exposición en la prensa, ¿no es cierto? Había también algunos factores internacionales, preguntan algunas personas, eh, y, eh, y bueno, también había factores estructurales, ¿no es cierto? Habíamos visto la caída en la productividad, en el producto potencial, etcétera. O sea, hay personas que les interesa ver tu visión de cuánto de esto en realidad viene desde antes. ¿Ah? Yo voy a ir agrupando como por temas las preguntas y sacando de las distintas personas y tú vas reaccionando, ¿te parece? Entonces, primero De eso, o sea, acuerdo. tu visión respecto de lo que venía antes. ¿Ah? Germán, y trata de ser Sí, telegráfico para que alcancemos a cubrir el máximo posible de está preguntas. bien. Voy a ser breve. A ver, antes, yo creo que de todas maneras, sí, y de muy antes, o sea, venimos de eh, el gobierno, durante el gobierno anterior, los últimos 4 años, eh, digamos, antes del gobierno del presidente Piñera, lo que pasó es que la economía creció muy poco, en promedio creció 1,7%, la inversión cayó por 4 años, eh, luego hubo cierta recuperación del crecimiento el año 2018, la economía creció cerca de 4%. ¿Qué pasó el año 2019? O sea, quiero poner esto en contexto. El año 2019 parte muy mal para la economía chilena, eh, en parte porque empezamos, si ustedes recuerdan, a ver los efectos de la guerra comercial, que empieza a afectar significativamente el comercio mundial. En Chile tenemos algunos efectos en la producción minera en el norte que generan tenemos paralizaciones de actividad económica y tenemos un muy mal primer semestre. O sea, el primer semestre la economía chilena vuelve a crecer al mismo ritmo, un ritmo muy similar al que creció durante los 4 años del gobierno anterior. Y eso es muy malo en el fondo, porque ese ritmo de crecimiento de 1,5, 2%, no es el que nos va a permitir desarrollarnos, crear empleo, mejorar las remuneraciones, derrotar la pobreza. Ese crecimiento es insuficiente para Chile, por las razones que sea, en algunos casos porque las expectativas estaban deterioradas, en otras porque tuvimos un shock externo asociado a la guerra comercial. Hoy día, digamos, son más bien explicaciones ex post, pero Chile venía creciendo muy débil. Lo que pasó en el tercer trimestre, curiosamente, antes del estallido social, es que el tercer trimestre la economía volvió a recuperar el crecimiento. Desde el gobierno hicimos un plan de reactivación económica en obras públicas bien significativo que se vio en las cifras de inversión pública. La economía en el tercer trimestre había estado volviendo a recuperarse. Pero efectivamente, yo tiendo a compartir que el crecimiento por varios años viene siendo muy débil y, como digo, insuficiente para satisfacer las demandas y, por lo tanto, como dije en alguna parte de mi presentación, tenemos que tener una discusión del crecimiento de largo plazo. Eso implica productividad, implica qué hacemos para recuperar la inversión, para aumentar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, por ejemplo. Necesitamos tener una discusión de crecimiento de largo plazo y lo antes posible, apenas pase esto, porque es la única forma de tener un financiamiento sostenible de las políticas públicas y de avanzar hacia el desarrollo. Perfecto. Mira, hay un segundo lote de preguntas que cuestionan o tratan de añadir al tema de los impactos, tanto locales como internacionales. Ahí tengo preguntas de Marco Brizo, Fernando Guzmán, Francisco Cuadra, Joaquín Contreras, Pablo Valdés, Fabián Romo. Tengo varias preguntas de distinto tipo, pero yo quisiera como resumírtelas de la siguiente manera. Hay una pregunta en particular, Fernando, indicas que China solo crecerá un 1% frente digamos, las tasas de crecimiento increíbles que tenía China antes, y es como todos sabemos, el mayor consumidor de cobre, no solo de cobre, ya a esta altura de muchos productos de exportación.
Entonces, Fernando, en fondo, y también otras preguntas que hablan sobre distintos impactos sectoriales en la economía global, le gustaría que tú profundizaras sobre cómo ves el escenario en términos bueno, del escenario de las economías a las cuales les vendemos. O sea, eso le coloca, según lo que las preguntas y de todo sentido común, límites muy claros, digamos, a nuestra capacidad de crecimiento por bien que lo hagamos. Así que hay un tema, de eso, y hay algunas personas aquí, Joaquín Contreras hace una contribución, pregunta si no habrá una oportunidad ahí, ¿no es cierto? Si no habrá ciertas oportunidades para desarrollar apuestas hacia otros sectores. O sea, por así decirlo, yo si entiendo lo que Joaquín está insinuando, lo que está diciendo es, bueno, dado que el carro de la economía mundial y las ventajas comparativas no va a ser el principal por un tiempo, no va a ser tan fuerte, no habrá una oportunidad para tomar ciertas apuestas estratégicas de desarrollo productivo o industrialización, dice Joaquín, ¿no es cierto? Por ahí, así que ahí hay como una visión más quizá optimista. Y también hay gente que trata de preguntarme, varios trataron de preguntarme si tú pudieras, creo que hiciste algo de eso, calibrar el impacto de esta crisis con la del 82 en términos de la crisis del 82 en Chile, digamos, en términos de pérdida de empleo y crecimiento. Ujú, Dale, ujú. dale con eso. Ya, son varias preguntas, varios temas. Claro, primero, efectivamente, o sea, yo creo que cuando algo que a mí me sorprendió mucho al principio de esta crisis fue que cuando empiezan a verse los efectos en la economía internacional, como esto ha ido evolucionando de a poco a lo largo del mundo, en Chile demoraron mucho las proyecciones en ajustarse a la baja. Y nosotros en CLAP en marzo sacamos un estudio donde dijimos, oiga, mire, fíjese que esto está haciendo muy significativo su impacto afuera, está pegándole muy fuerte a la actividad en China, en Estados Unidos, y por lo tanto, nosotros somos un país que dependemos del resto del mundo, y por lo tanto, sin lugar a dudas, dado el impacto que está teniendo en el resto del mundo, esto nos va a pegar a nosotros, y vamos a tener, digamos, no vamos a poder salvar de esta situación. Ni siquiera una caída de 1 o 2%, sino que esto va a ser mucho más, dijimos en su momento. Y eso es porque, bueno, Chile efectivamente requiere de la demanda del resto del mundo para crecer. Somos un país pequeño donde la demanda interna es muy poco significativa y por lo tanto la salida que hemos encontrado para empezar a crecer ha sido exportar al resto del mundo y el bajo crecimiento de China es algo que nos está golpeando. Ahora, a ver, quizás, digamos, desde el punto de vista positivo que uno puede plantear acá es que el grueso de la caída del PIB de China se vio en el primer trimestre, que ya pasó, ¿cierto? Estamos en el segundo. Lo que se espera hoy día es que China, y digamos eso ya se está empezando a ver, que China parta con un proceso de recuperación, de hecho ya partió, hay varios indicadores que muestran que la actividad se está recuperando con, no los niveles previos, pero sí hay indicadores de recuperación. Eh, por otro lado, vemos que distintas partes del mundo están empezando a volver a cierta normalidad, ¿cierto? Esta nueva normalidad, y eso es algo que nos permite tener cierto grado de optimismo, ¿cierto? Ahora, eh, eh, la experiencia, por ejemplo, de la pandemia de la gripe española de hace 100 años atrás muestra que en ese momento hubo tres olas de contagio y de muertes, y por lo tanto eso nos llama a estar alerta, ¿cierto? O sea, acá tenemos un trade-off respecto de la recuperación, de la vuelta a la normalidad versus la contención de los contagios. Entonces, los países están siendo tímidos en volver y por lo tanto, como decía en mi presentación, esto va a tomar más tiempo, el impacto sobre la demanda de nuestras exportaciones va a ser mayor y no me cabe duda que algunos sectores van a encontrar oportunidades en esta crisis. Respecto a la crisis del 82, a ver, yo creo que estamos en una crisis bien distinta a la de ese momento, digamos, por su naturaleza y también por su impacto. Lo que sí está ocurriendo, lamentablemente, es que vamos a ver cifras de desempleo, cifras de contracción de la actividad económica que no veíamos desde ese entonces. Pero con la información que tenemos hoy día podemos decir que la recuperación, a pesar de que sabemos que va a ser algo más persistente, podría ser más rápida, que tenemos respuestas, digamos, del lado de la tecnología que nos va a permitir, de la medicina, digamos, que nos va a poder permitir, en el mejor de los escenarios, salir de esto.
Y tenemos, desde el punto de vista de la economía chilena, un país que ha evolucionado bastante en términos de su marco de política económica. Tenemos una economía que, a diferencia de los 80, tiene tipo de cambio flexible, tenemos un banco central autónomo, que tiene muy buenas herramientas para reaccionar, tenemos un gobierno que todavía tiene espacios para seguir respondiendo a este shock, y tenemos una economía que estructuralmente está sana, que está enferma desde el punto de vista sanitario, como está enferma todo el mundo, pero creo que tiene las herramientas y tiene los fundamentos para salir de esta crisis sin los daños que generó la crisis del 82. Creo que eso es lo que podemos decir con la información que tenemos hoy día. Ya, Y, y, ya, Germán. Bueno, nos van quedando 5 minutos, así que voy a irme hacia las preguntas que iban enfocadas hacia las políticas, muchas de las cuales tú describiste y comentaste. Hay muchas preguntas, tengo preguntas de Salomé Silva, Raimundo Veloso, Joaquín Contreras, Pablo Uribe, Diego Varela, Joaquín Riquelme, Luis Oribales, Fernando Guzmán, Rubén Vergara, Jorge Acevedo, muchas preguntas, pero están un poco agrupadas en 3 tipos de reacciones, por así decirlo, o 3 tipos de preguntas, y voy a usar algunas para focalizarla. Una voy a usar como lo formuló Raimundo Veloso, dice, en un gráfico del Ministerio de Hacienda parece que el paquete del gobierno alemán es de 5 a 6% del PIB, creo haber leído que tal paquete es del 22% del PIB, el, 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 el paquete de Chile es más pequeño. ¿Qué sabes tú respecto a las dimensiones, básicamente, de los paquetes fiscales en términos, digamos, de comparativos con Chile? Ahí está el tema de si comparas un año o varios años, en fin, hay todo un enjuague, uno se mete a redes sociales y no entiende nada, digamos. Entonces, ¿qué puedes saber de eso? Hay varias preguntas que tienen que ver eso con, el fondo, preguntar si es suficiente, si estamos por arriba, si estamos por debajo. ¿Hay algo respecto del Banco Central? En tu rol de coordinador macro te relacionaste mucho con el Banco Central. Un poco lo que está preguntando algunas personas es qué más le queda al Banco Central, ¿no es cierto? El Banco Central básicamente, al igual que muchos bancos centrales, metió bastante de la carne que tenía, digamos, al asador en términos de política monetaria. Tasas de interés están, creo que, negativas en promedio en casi todos los bancos centrales del mundo. Ya estamos de vuelta en quantitative easing hace rato. ¿Qué le queda? ¿Qué hace el Banco Central? ¿Qué es lo que viene, digamos, en términos? Bueno, ya está garantizando una buena parte de las operaciones de la banca. Está esa pregunta, y una tercera un poco más positiva, para no ponerte puro en el rincón, para que termines con una parte más positiva. Hay varias personas que preguntan qué rol puede jugar el tema de la investigación científica, el I+D y toda la parte como más avanzada de nuestra economía. Si no hay una oportunidad ahora, obviamente en lo inmediato esto tiene mucho que ver con el manejo de la pandemia, los temas médicos, sanitarios, etcétera, pero probablemente también va a ocurrir que muchas empresas, como tú mencionaste, si vamos a tener que transformar la economía un poquito para funcionar unos cuantos años de otra manera, el delivery, qué sé yo, quizá ya están empezando a ocurrir algunas soluciones tecnológicas, y si no hay una oportunidad, ¿qué se ve ahí? ¿Qué puede hacer el gobierno en términos de políticas para apalancar eso? Y con eso terminamos, Germán. bien, sí, respecto del tamaño de la respuesta, efectivamente, yo he mirado una serie de indicadores que hay disponibles. Yo en la presentación puse el del Ministerio de Hacienda, pero también he visto el número que mencionan acá en la respuesta de Alemania de 22 puntos del PIB. También hay digamos, primero, la primera dificultad es que estas son medidas que van evolucionando en el tiempo, es decir, que el día a día estamos teniendo información adicional. Segundo, hay indicadores que solo consideran la respuesta de ingresos, gastos de gobierno, y en el caso de Alemania, por ejemplo, en la mayoría de los países esta crisis requiere una respuesta de política pública que no sea necesariamente gasto público o ingresos fiscales, sino que pueden ser garantías, ¿cierto? Y las garantías pueden ser muy, muy significativas. Eh, y en los números que estamos viendo en el mundo, hay muchos países que han hecho que la composición de su paquete de medidas tenga mucho sesgo hacia las garantías, que no son gasto público, y que no se reflejan en el déficit, si ustedes quieren, pero que sí son un esfuerzo fiscal que genera un pasivo contingente y que eventualmente puede significar un costo fiscal. Entonces,
lo que decía mirando yo el propio gráfico de Hacienda es que la respuesta de política pública, de la política fiscal en Chile está en un nivel intermedio. Hay países que, como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, que han tenido una respuesta mucho más grande. Ahora, también pienso que esto no ha terminado, que creo que, digamos, de hecho estamos en mayo, ¿cierto? Probablemente vamos a requerir incrementar esta respuesta de política fiscal, en parte, como digo, porque la enfermedad está evolucionando, los impactos económicos están evolucionando para mal, lamentablemente, y porque después vamos a tener que tener una respuesta para reactivar la economía, y lo que vamos a tener es que todo el mundo va a tener enormes déficits fiscales, aumento de deuda pública, y de eso podemos hablar incluso en otro seminario, porque va a haber una muy fuerte presión sobre las tasas de interés en los próximos años como consecuencia de esta respuesta muy significativa de las políticas públicas. El Banco Central, como decía, ha reaccionado de varias formas. Lo que dice, digamos, la experiencia y lo que han hecho otros bancos centrales, primero, llevar las tasas de interés a cero, que el Banco Central lo hizo rápidamente, luego inyectar liquidez, generar facilidades de liquidez para las instituciones financieras, eh, eh, y, digamos, permitir una serie de colaterales. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo el Banco Central es facilitar con todas las herramientas posibles la liquidez, digamos, más allá de bajar la tasa de interés, que donde no veo mucho espacio. El rol que tiene hoy día el Banco Central es eh, principalmente en términos de estabilidad financiera, ¿cierto? O sea, la principal preocupación es que la estabilidad financiera, que no se rompa la cadena de pago, y para eso tiene que facilitar toda la liquidez disponible. Yo creo que eso el banco lo va a seguir haciendo, y en ese sentido la línea de crédito con el Fondo Monetario es algo que ayuda para eso, y por lo tanto lo que debiéramos ver de aquí para adelante es que en la medida que la economía requiera para no quebrar la cadena de pagos, liquidez, el Banco Central tiene que estar disponible para proveer todo lo que sea necesario. Y lo último, respecto de la investigación científica, I+D y las oportunidades, yo creo que efectivamente hemos tenido muy gratas sorpresas de una serie de investigadores en Chile que han hecho aportes en esta pandemia, aportes científicos y aportes del lado de la ingeniería. Creo que tenemos ahí un muy buen potencial, y por lo tanto creo que esto lo podemos linkear también con la necesidad de crecer en el largo plazo. Eh, eh, Hemos visto que la capacidad de crecimiento de Chile se ha venido reduciendo en el último tiempo, y creo que tenemos que poner el foco en productividad, en inversión, y en participación laboral, que es la única, digamos, acá no hay trucos para crecer en el largo plazo, y creo que en ese sentido la inversión, eh, la inversión productiva, la inversión tecnológica, es lo que nos podría permitir tener un salto en la productividad que está estancada en los últimos 15 años, con una economía más productiva, con más inversión. Es la forma en que podemos, digamos, financiar sosteniblemente una política pública que el país demanda, más generosa, pero también tenemos que hacerlo de forma responsable en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, primero que nada quiero terminar agradeciendo a todos. Tuvimos una asistencia que en la mayoría de tu exposición estuvo por sobre 450 personas. ¿Cuándo habías expuesto a 450 personas, Germán? Nunca, 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 nunca. nunca. Ya, y tuvimos un pic de 511 de todas partes del mundo, todas partes del país. Quiero decirle a todos que vamos a subir un video editado para evitar que sea demasiado extenso, un video a ueconomia.uchile.cl, y también les vamos a mandar un mail con el link por si ustedes quieren volver a verlo o quieren compartirlo con alguien. Quiero también recordarles que Germán González es director de 2 diplomas en nuestro departamento de Economía para la Empresa y Mercado de Capitales. Si están interesados en las cosas que él está hablando, Germán es un experto en cómo funciona el aparato público chileno y los temas fiscales y presupuestarios, así que los invito a considerar esos diplomas. Y también los invitamos a mirar nuestro sitio para ver nuestra oferta de diplomas. Hay más diplomas de economía, tanto para las políticas públicas, la parte más analítica de economía aplicada y la parte de economía para la empresa. Como se muestra en muchas de las preguntas, hay muchos otros temas, varios de ustedes los levantaron, hay gente que quiere que discutamos cómo pone esto en cuestión el modelo, si esto va a transformar la naturaleza del capitalismo, qué vamos a hacer para subir la productividad, cómo podemos hacernos cargo de los temas de equidad que siguen en Chile, cómo hacemos que construimos una economía que funcione para todos. Y lo que les quiero decir es que esos van a ser los temas que vamos a abordar en futuros seminarios de la serie. Pronto, en los próximos días, les va a llegar a ustedes información sobre otros seminarios con profesores del Departamento de Economía de la Chile,
con otros directores de diplomas, de nuestros y directoras de diplomas, lo que viene, varias directoras de diplomas van a exponer en los próximos seminarios y queremos invitarlos a estar atentos de las fechas de esos días para volver a encontrarnos y poder continuar y profundizar los distintos temas que quedaron pendientes en esta conversación. Así que agradecerte, Germán, por tu tiempo, por tu muy buena exposición, muy informativa, abre muchas preguntas, abre muchas inquietudes y agradecer a todos ustedes por la participación y tengan mucho aguante a todos los que están ahí cuarentenados. ¿Ah? Estas cosas pasan, ¿no es cierto? Es una buena oportunidad para reflexionar y tomárselo un poco con calma. Nos estamos viendo, ¿ah? Un gusto. Muchas gracias a todos, que esté muy bien.